Amadeu Sanchis, candidato de Esquerra Unida al Ayuntamiento de Valencia, bienvenido. Gracias, aquí estamos. Además, con muy buenas perspectivas, incluso por las encuestas. Yo creo que casi se da por hecho, aunque no os gusta a los candidatos, pero casi se da por hecho que vuelve al Ayuntamiento de Valencia Esquerra Unida. Yo creo que sería una cuestión de justicia por el trabajo que hemos hecho estos 4 años, porque nos quedamos a 800 votos en las anteriores elecciones. Creo que hicimos una buena campaña en el 2007. Fuimos víctimas del voto útil, como suele ser demasiado habitual en este país, pero yo creo que estos 4 años, independientemente incluso de la situación estatal, la gente reconoce el trabajo que ha hecho Esquerra Unida en la ciudad. Se presentan, por tanto, con buen ánimo, con buenas perspectivas y con qué ideas básicas. ¿Cuál sería la impronta que Izquierda Unida, con su candidato a la cabeza, desearía dejar en el Ayuntamiento de Valencia en estos próximos 4 años? Pues yo creo que, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos, las administraciones públicas tienen el objetivo de hacer todo lo posible para luchar contra la crisis económica y su efecto más pernicioso, que es el desempleo. Un desempleo masivo. La encuesta de la EPA de la semana pasada yo creo que ha sido demoledora para este país, y desde la administración, en este caso desde el Ayuntamiento de Valencia, nosotros entendemos que debe ser un valladar a la hora de luchar contra el desempleo. Nosotros llevamos algunas propuestas importantes en ese sentido, algunas propuestas que además no solamente permitirían recuperar puestos de trabajo, sino también rehabilitar zonas degradadas de nuestra ciudad. Entendemos que la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico de los diversos centros históricos que tiene la ciudad de Valencia diversificaría la creación de puestos de trabajo y a la vez permitiría un impacto económico positivo, porque Valencia sería conocida y podría aumentar el número de visitantes gracias a simplemente nuestro casco histórico, nuestros centros históricos, que no tienen nada que envidiar a ninguna otra ciudad. Porque además Esquerra Unida propone, digamos que una manera totalmente diferente de luchar contra esta crisis, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora está más de moda lo que era o lo que es el tijeretazo o hacer recortes, ¿no? Nosotros entendemos que eso no es la solución. Desde la iniciativa pública frente a la fallida de la iniciativa privada se puede crear puestos de trabajo, que lo que hacen es dinamizar después lo que es la iniciativa privada. Por ejemplo, hay un sector económico fundamental que está pasándolo muy mal en la ciudad de Valencia, que es el pequeño y mediano comercio. ¿Por qué? Porque baja el consumo, el aumento del desempleo hace que la gente gaste menos, ¿no? Incluso la bajada de salarios hace que todos consumamos menos. Para esa situación, si el ayuntamiento tiene la capacidad de crear puestos de trabajo propios, eso hará que incluso el pequeño y mediano comercio pueda desarrollarse y al mismo tiempo los barrios puedan tener mayor actividad. Ha insistido en los primeros minutos de nuestra charla en un par de ocasiones en los barrios. Sí. ¿Apostar por los barrios es la gran fortaleza de Esquerra Unida? Sí, de hecho lo que nosotros hemos estado trabajando estos 4 años ha sido los barrios. Barrios que algunos tenían problemas conocidos por todos, como puede ser el barrio del Cabañal Cañamelar o el barrio de Patrais con el tema de la subestación, u otros que por lo que sea no han salido tan en toda la palestra, pero que tienen problemas de equipamientos, problemas de servicios públicos que no funcionan, promesas incluso de institutos o de centros de salud donde desgraciadamente solamente tenemos la valla puesta en el solar, pero que no se han ejecutado en estos 4 años, y por tanto en los barrios donde vive la gente hay que cuidarse los centros. El centro histórico actual hay que cuidarlo y obviamente es un punto de referencia en cualquier ciudad grande. Ahora bien, la gente donde suele vivir no es en el centro y por tanto creemos que los barrios son sagrados para nosotros. Pero Amadeu, además, Sanchis es colaborador habitual de esta casa y me consta que no trata de imponer, sino que cree que es posible llegar a los acuerdos, aunque sean visiones diferentes, ¿no? Esa es otra de las bases con las que se presentan estas elecciones. Sí, yo creo que, bueno, y así lo he demostrado en aquella institución en la que estoy ahora, que es el Consejo de Administración de la Televisión Valenciana, y creo que también en todo lo que esté en mi mano. Sí que es verdad que cuando vienen las elecciones, para bien o para mal, nos fijamos únicamente en aquello que defendemos los partidos, pero yo creo que el consenso es posible y necesario. En definitiva, estamos hablando de un sistema democrático en el cual cada uno representa a sus electores. Los electores son los que determinan la fuerza que cada partido político tiene, pero creo que es importante que aquel que gane las elecciones, y sobre todo si las gana con mayoría absoluta, no confunda los votos y la mayoría absoluta con la imposición. Yo creo que el diálogo debe ser fundamental. Pero volvamos a esa Valencia de los barrios, que es a la que aspira recuperar o la que aspira a que se desarrolle Amadeu Sanchis. Nos decía hace un momento, le faltan servicios. A esa Valencia del ciudadano le faltan servicios. ¿Cuáles? ¿Cuál es su apuesta en ese capítulo? Pues la crisis está haciendo estragos. La crisis está haciendo que mucha gente lo pase muy mal, incluso la gente está perdiendo su hogar. Entendemos que los servicios sociales son fundamentales. No solo por desarrollar la ley de dependencia, sino por
atender a la gente en problemas incluso muchas veces de poder comer ese día, ¿no? Y entendemos que ahí los servicios sociales del ayuntamiento deben de jugar un papel fundamental, y entendemos que hay que bajar la ratio de trabajadores sociales que atiendan al número de ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Valencia. Por eso hablaba al principio de que desde el ayuntamiento hay herramientas para intentar que esta crisis no sea tan dura para la gente que lo está pasando mal, y entendemos que hay que diversificar los centros de atención social y reforzar los servicios sociales, también para combatir la marginalidad, pero también para ayudar a la gente. Lo que pasa es que nos decía hace un momento, desde Esquerra Unida no apostamos por el tijeretazo, por meter la tijera. Al contrario. Posiblemente habrá quien piense, ¿y entonces esos servicios sociales cómo se pagan? Claro, porque el problema que tiene este país, la deuda que tenemos desde el año pasado, que supuso el decretazo de Zapatero hasta hoy, lo que podemos ver es que ha supuesto 5 millones de parados, ¿no? Rebajada de las pensiones, bajada de salarios, se ha recortado las ayudas a las administraciones autonómicas y municipales, hemos tenido una bajada importante de las ayudas en infraestructuras, con lo cual lo que estamos en una situación de crisis económica que está derivando en una parálisis económica y que puede acabar en una depresión económica. Para evitar eso hay que recordar que este país lo que tiene sobre todo es una deuda privada, no una deuda pública. Con lo cual tenemos un diferencial muy importante en cuanto a tasas impositivas. Nosotros, creo que somos la única organización política que nos atrevimos a hablar de eso. Entendemos que necesitamos solventar el principal problema que existe, que es el problema de los ingresos. ¿Cómo? Obviamente recaudando más, por dos vías. Primero, reclamando a la Generalitat y al Estado que cumplan sus compromisos de financiación con los ayuntamientos. Somos la administración pobre y olvidada. Y en segundo lugar, con aquellas herramientas fiscales que dispone el ayuntamiento, pues que aquel que más tiene pues contribuya a la solidaridad con aquel que menos tiene. Esto es un principio constitucional. Nosotros siempre cuando hablamos de los impuestos, hablamos de impuestos progresivos, como dice la Constitución, que en definitiva es salario diferido en el que más tiene, como decía antes, contribuye a la solidaridad con el resto de los ciudadanos. Seguramente por esta situación económica grave por la que atravesamos, esta próxima legislatura no va a ser la de las grandes apuestas ni la de las grandes promesas. Pero para Amadeu Sanchis, ¿qué sería imprescindible? ¿Qué habría que acometer además con urgencia para llegar a esa ciudad de los barrios, a esa Valencia en la que está pensando? Pues con la urgencia de combatir el desempleo y los efectos de la crisis, para nosotros lo más urgente es una remunicipalización de determinados servicios municipales que han sido privatizados, porque desde esa vuelta al ayuntamiento ofrecer mejor oferta a los ciudadanos y las ciudadanas, y también crear oferta de empleo público. Nosotros, al contrario de lo que se está diciendo, entendemos que aún hay capacidad para aumentar los trabajadores y las trabajadoras en la administración, aunque solamente sea estabilizando a los que ahora actualmente están en una situación de interinos, y después desarrollar desde el transporte público. Entendemos que faltan líneas, hay que aumentar la frecuencia, y si aumentamos las líneas y aumentamos la frecuencia, será necesario más autobuses y por tanto ahí podremos contratar más gente. Y eso, que inicialmente habrá quien pensará que provocará más gasto, es verdad que provocará más gasto, pero habremos solucionado el tema de los ingresos con la respuesta que daba antes. Y por otro lado, permitirá crear puestos de trabajo que hará que uno pueda abrir una tienda, que uno pueda mantener su bar, que uno pueda, en definitiva, también tener su pequeño comercio, porque aquel que está trabajando tendrá más posibilidades de consumir. Ya tenemos, por tanto, al menos un par de grandes propuestas, los barrios, el pequeño comercio. ¿Cuál es la otra fortaleza que, a juicio de Amadeu Sanchis, debería tener esa apuesta especial del Ayuntamiento de Valencia? Pues conjuntamente al drama del paro, hemos hecho referencia antes un poco al drama de la vivienda. Entendemos que hay que cambiar la política de vivienda que lleva el Ayuntamiento de Valencia, entendemos que la hipoteca joven, que ha sido la gran santo y seña del Ayuntamiento, no ha satisfecho las necesidades de demanda pública de vivienda, y bueno, el nivel de poder adquirir una vivienda en la ciudad de Valencia prácticamente era igual en renta libre que en protección oficial. Entendemos que hay que bajar. Nosotros proponemos cambiar, incluso modificar esa política de compra-venta pública por alquiler. Entendemos que la política de alquiler permitiría, sobre todo a los jóvenes, que sabes que son el colectivo más castigado conjuntamente con el de las mujeres por situación de desempleo, poder acceder con unos alquileres que no superan los 150, los 160 euros mensuales, y podrían perfectamente tener una vivienda sin necesidad de hipotecarse. Y aquellos que tengan la hipoteca, nosotros lo que defendemos es que el Ayuntamiento de Valencia, igual que otros ayuntamientos, hagan todo lo posible para que el Gobierno y el Congreso de Diputados se planteen o se replanteen aquello que perdimos hace poco, y es que simplemente con devolver tu piso tengas cancelada la hipoteca. Y aquella gente tenga, por tanto, salga de una hipoteca privada
a una vivienda pública, en este caso de alquiler. Bueno, si volvemos al comienzo de nuestra charla, cuando hablábamos de que todas las encuestas, prácticamente por unanimidad, devuelven a Esquerra Unida al Ayuntamiento de Valencia, a pesar de todo, entiendo que sigue siendo difícil luchar contra ese bipartidismo que hasta cierto punto se había instalado en la ciudad, Sí. ¿no? Sí, pero también porque muchas veces aquellos medios de comunicación públicos, paradójicamente, no hacen su función. Y en el caso de nuestra comunidad autónoma, pues es bastante lacerante, ¿no? Yo creo que hay que cumplir con el principio constitucional del derecho democrático al acceso a la información, de cualquier fuerza y cualquier idea democrática. Y yo creo que si eso se cumpliera, sería mucho más sencillo, ¿no? El ser visible. Yo creo que el ser visible no tiene que estar determinado única y exclusivamente por el número de votos, sino por aquellas ideas que propones. Pero es verdad que ha sido muy difícil, pero también hemos tenido la capacidad de estar en aquellas movilizaciones, estar en los barrios y también con el pequeño problema del ciudadano que se ha dirigido a nosotros y me ha ocurrido a mí, que ha venido a nuestra sede y me ha dicho, oye, necesito ayuda por un problema concreto de mi edificio, de mi plaza, de mi calle y bueno, y hemos estado ahí ayudándoles en lo que hemos podido. ¿Cuál será su primer pensamiento si finalmente esas encuestas se convierten en realidad y el día 23, unos días después del 23, ocupa un asiento en el Ayuntamiento de Valencia? Pues mi primer pensamiento, aparte obviamente para los compañeros y compañeras que han estado conmigo en la candidatura y la familia, que eso hay que hacerlo, mi primer pensamiento será para todos aquellos vecinos y vecinas que han tenido la deferencia de continuar contando con Esquerra Unida en estos 4 años en los que no teníamos representación en el Ayuntamiento, nos han pedido ayuda, se la hemos ofrecido o incluso ellos nos han ofrecido ayuda a nosotros, que ha ocurrido mucho, además en muchas asociaciones de vecinos que se han comportado muy bien con nosotros y abrirles mi despacho y nuestros despachos pues, totalmente para que puedan acceder a toda la información y que sepan que ahí tienen un amigo y unos amigos y amigas que les ayudarán en todo lo que sea necesario. Y ahora que ya estamos en una época en la que pueden abiertamente pedir el voto, ¿por qué se puede confiar en el voto a Esquerra Unida? Pues te lo diré en tres palabras de nuestro lema autonómico, por nuestro trabajo, por nuestra honradez y por nuestros objetivos de igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que demostramos que tenemos capacidad de trabajo, demostramos que la tenemos tanto en las instituciones como fuera de ellas, demostramos honradez en cada uno de nuestros representantes en activo, honradez también en nuestros candidatos y candidatas y después creo que tenemos un programa de igualdad entre todos y todas que creo que es más necesario que nunca. Y entiendo que para ustedes además el verdadero voto útil es el de Esquerra Unida. Sí, porque precisamente tanto en las elecciones del 2007 como posteriormente en las elecciones del 2008, aquello que perdió de representación institucional Esquerra Unida, bien en el Ayuntamiento, bien en el Congreso de los Diputados, fue a parar al Partido Popular, con lo cual aquel voto de izquierdas que puede tener la tentación de votar al Partido Socialista por una transfusión de voto útil, que sepa que con la ley electoral el partido más votado es el que se queda aquello que pierde, con lo cual el Ayuntamiento fue más de derechas en el 2007 que lo que era en el 2003 y además sin que hubiera un avance cuantitativo por parte del Partido Socialista. Creo que la utilidad del voto en este caso sobre todo para que haya más pluralidad en el Ayuntamiento, pero para que las ideas de izquierda estén representadas en su totalidad y en su globalidad en el Ayuntamiento de Valencia, es votar a Esquerra Unida. Sí, porque otra de las dificultades de Esquerra Unida es que, al margen ya del voto útil, digamos que su electorado natural está bastante disgregado. Dicho de otra manera, que tiene mucha oferta dentro de su propio electorado, ¿no? Sí, hay una mayor diversidad que en el electorado de derecha o de centro-derecha, eso es evidente por la capacidad que ha tenido el Partido Popular de aglutinar diferentes sectores, pero yo aún así creo que no todo lo que se dice que es de izquierdas lo es. Yo ante esa pregunta siempre respondo a algo similar. Nosotros somos de izquierdas en Valencia, pero también en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Asturias, en Madrid. Es decir, no tenemos diversas estrategias o diversas coaliciones conforme vienen las elecciones. Somos siempre Esquerra Unida, somos siempre Izquierda Unida y con eso llevamos ya 25 años. Y les va bien. Y les vuelve a ir bien. Lo digo sobre todo porque puede haber algún votante que ha fluctuado entre el Partido Socialista y Esquerra Unida en las últimas convocatorias. Y sí, quizá el día de las elecciones esté pensando, pues hombre, no lo voy a hacer con todo el agrado del mundo, pero por aquello del voto útil que mencionábamos, a lo mejor me decanto por la papeleta del Partido Socialista. ¿A ese votante qué le diría? Pues yo le diría que desde José Luis Zapatero hasta el último concejal del último municipio del Partido Socialista, ninguno ha impugnado la política económica, laboral y social del gobierno. Es que no ha habido ninguno. En los años 80 hubo voces disidentes, pero es que no ha habido nadie
que haya cuestionado una política que nos ha llevado a 5 millones de desempleados y desempleadas, al mayor número de pobres reales, según los informes de Cáritas, en la última década, y a una situación en la que 100.000 personas perdieron sus casas el año pasado y que cerca de 300.000 van a perderla en el 2011. Que haga una reflexión sobre si eso son políticas de izquierda, sobre si son políticas de solidaridad y de justicia social. Yo creo que si el domingo 22 de mayo cualquier ciudadano o ciudadana de izquierda se plantea eso, yo creo que tendrá claro su voto a Esquerra Unida. Y hay quien dirá, claro, por lo que nos dice, lo que trata es indirectamente algo mencionado, de favorecer al Partido Popular, al voto de la derecha. No, porque yo creo que la derecha tiene su voto y nosotros obviamente optamos incluso también a llegar al voto de la derecha. Creemos que los trabajadores y las trabajadoras están siendo perjudicados por las políticas del Partido Popular en la comunidad autónoma, por las políticas del Partido Popular de Rita Barberá. Entendemos que la falta de equipamientos y de servicios de los que hablábamos antes, o la hipoteca joven, el fracaso en política de vivienda por parte del Ayuntamiento y del equipo de gobierno del Partido Popular son evidentes, con lo cual yo el mensaje lo amplío a todas aquellas personas que viven en los barrios periféricos de la ciudad, que son trabajadores y trabajadoras y que entiendo que su voto tampoco puede ir ni mucho menos a la derecha. Sobre todo porque además en unas elecciones como estas, que son, en el caso que nos ocupa, municipales, también el candidato, la forma de hacer del candidato, me ha llamado la atención que usted diga, no, alguien de derechas puede votar a esta Esquerra Unida. Bueno, además eso ha pasado en muchos casos. Hay alcaldes de izquierdas muy famosos en España. Uno fallecido fue Teno Galván en Madrid, pero el caso más emblemático, más nuestro, que es el caso de Julio Anguita, él obtenía muchos votos, obviamente de la práctica totalidad de la izquierda, pero incluso mucha gente de hecho que decía, voy a votar a este alcalde, por los tres conceptos a los que me refería antes, por su honradez, por su capacidad de trabajo y por sus ansias de igualdad. Yo creo que en cualquier elección, no solamente en una elección municipal, pero en cualquier elección cualquiera puede cambiar de voto y nosotros nos dirigimos al conjunto de la sociedad porque aunque es verdad que nuestro objetivo obviamente es volver al ayuntamiento, nuestro objetivo obviamente es ser mayoritarios en la sociedad. Pues dígales a esos votantes por qué Amadeu Sanchis en concreto, y ya en primera persona, aunque solo sea el cabeza de cartel de una candidatura mucho más amplia, por qué Amadeu Sanchis es un candidato de fiar. Bueno, yo creo que soy un candidato de fiar porque la gente que puede tener acceso a mi persona sabe que soy una persona dialogante, soy una persona accesible, soy una persona con lealtad a mi organización y con mucha lealtad al programa electoral con el que me presento, pero con la suficiente capacidad y flexibilidad de saber que sin renunciar a ninguno de esos principios y presupuestos ideológicos,